El patrimonio mexicano que representan las especies animales y vegetales está en peligro por el crecimiento de la mancha poblacional, la tala de bosques y selvas, el tráfico de especies y su consecuente impacto en el ambiente. Más de la mitad de las especies mexicanas de anfibios y reptiles se encuentran en riesgo. Biodiversidad Mexicana, un tesoro en peligro, es el primer programa de la serie Los retos ambientales del México del siglo XXI, que el Programa Universitario del Medio Ambiente y Mirador Universitario han desarrollado para comprender los retos ambientales que México enfrenta y generar propuestas y acciones. Nuestro reto es entender. Nuestro reto es el ambiente. Buen día, qué bueno que se encuentra con nosotros en este nuevo programa de la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia y el Programa Universitario del Medio Ambiente, el PUMA, de esta nuestra casa de estudios, la UNAM. En esta ocasión le vamos a presentar una serie denominada Los retos ambientales de México en el siglo XXI. La pérdida de contaminación, la contaminación y la pérdida de nuestros suelos, de nuestra biodiversidad, nuestra calidad del aire, la calidad y la cantidad de agua, se suman a todo un complejo que hoy en día tiene al planeta en un severo problema, en un severo dilema ambiental. Hoy vamos a tratar de entrarle a uno de estos grandes temas, que es el tema de la biodiversidad. Y en esta serie le vamos a platicar no solo de la biodiversidad mexicana, que es el programa del día de hoy, un tesoro en peligro, sino también le vamos a platicar de agua limpia y para todos, los retos del agua en nuestro país, y también veremos, por qué no, la región y el mundo. Energía y desarrollo sustentable, ¿es esto posible? Hay una apuesta en este sentido, hay un camino en este sentido. ¿Qué nos dirán los expertos universitarios? Seguridad alimentaria, en boca de todos. Y también vamos a ver el tema, por supuesto, de los residuos, el problema de la basura en nuestro país, el problema de la basura en el mundo y el ordenamiento territorial, el reto de planificar. Todos estos temas asociados al territorio, a los problemas que vivimos todas y todos en nuestro país, pero también en nuestra región y en el mundo. Hoy quiero agradecer y presentarle a usted, a nuestros invitados del día de hoy en este programa Biodiversidad Mexicana, un tesoro en peligro, y se encuentra con nosotros, quien ya ha estado acompañándonos en otros programas, y le agradecemos muchísimo su presencia, a la maestra Irene Pisanti. Irene, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti, Mireya. Ella es maestra en Ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM, donde también es profesora. Ella ha sido coordinadora de asesores de la presidencia del Instituto Nacional de Ecología y actualmente desarrolla proyectos de investigación en la propia facultad en las zonas de la Chilapa en Guerrero, en el Parque Ecológico de la Ciudad de México, que aunque usted no lo crea, hay un parque ecológico en la zona del camino hacia la Jusco, muy, muy bonito. Maravilloso. En Cuatro Ciénegas, también una zona maravillosa, también en elevado riesgo,
y participa en el proyecto de la Comisión Nacional para la Biodiversidad sobre el Capital Natural de México en la CONABIO, y es profesora del diplomado y coordinadora de la parte de ecología del diplomado La Dimensión Ambiental en el Diseño y Ejecución de Políticas Públicas. Irene, muchísimas gracias nuevamente. Y también está con nosotros el doctor Zenón Cano Santana. Él es biólogo y doctor en ecología por la UNAM, es profesor también del Departamento de Ecología y Recursos Naturales en la Facultad de Ciencias, donde ha desempeñado diversos cargos académicos. Es editor asociado de Folia Entomológica Mexicana, que ya después les platicará un poquito qué quiere decir con esto. Y él fue el responsable académico de la Reserva del Pedregal de San Ángel en algún momento, y es miembro del Consejo Consultivo Forestal del Distrito Federal y también profesor del diplomado La Dimensión Ambiental en el Diseño y Ejecución de Política Pública, que se imparte en esta universidad. En este primer programa, Biodiversidad Mexicana, un tesoro en peligro, vamos a hablar con usted, vamos a platicar con nuestros invitados de la diversidad en nuestro país, los números, en qué situación nos encontramos, por qué es importante la biodiversidad, por qué es importante la biodiversidad en particular en nuestro país y cuáles son las estrategias actuales de conservación, se están haciendo bien, son las adecuadas, qué más podríamos hacer para proteger nuestra biodiversidad. Le recordamos a usted y le invitamos a que nos llame, que nos escriba en el teléfono, nos llame, estamos en vivo, vamos a recibir sus llamadas, vamos a comunicarnos con usted, le agradeceremos no solo sus comentarios, sino también dudas, sugerencias, ideas, al 5622-8718, 5622-8720, 5622-8728, y comentarios, dudas, sugerencias, Twitter, @PumaAmbienteUNAM, o escríbanos al info@puma.unam.mx. Y bueno, ahora le vamos a pedir que nos acompañe a una cápsula que hemos preparado para usted, en donde estudiantes de esta casa de estudios nos preguntan y se responden el porqué de los problemas ambientales en nuestro país. Le invito a que los escuchemos. La escasez de agua, pues el cambio climático en general y el problema de la basura. Yo pensaría que sería más bien la falta de industrias o de energía sustentable, de material de reciclaje. En México no se tiene esa cultura, por lo tanto se conglomera la basura, genera muchos problemas, no solo ambientales, económicos, sociales. Entonces creo que falta más bien meter políticas públicas que lo impulsen. Pues hay como todo un sistema, o sea, si no hubiera esa biodiversidad no existirían otras cosas. Entonces, pues lo mismo de la contaminación está acabando con eso. O sea, es como que para que siga el ciclo vital. Pues también para que haya como más recursos, ¿no? O sea, porque como hay mucha biodiversidad, hay muchas formas de obtener recursos. Bueno, pues hay que reconocer que México es un país con suma biodiversidad, con flora, fauna, clima, alimentación bastante variada, que es una de las cosas que nos caracteriza a nivel mundial. Pues solo las más sonadas, que es como el coyote mexicano y supongo yo que el quetzal, pero la verdad es que más allá no sé. Hay especies únicas en México, por ejemplo el lobo mexicano, y que ya está al borde de la extinción, quedan como que 100 especies, lo escuché el otro día, y son una pérdida importante para el patrimonio mundial, ¿no? Y aparte la riqueza de los mares, por ejemplo, es muy descuidada, los derrames petroleros que ha habido han menguado esa biodiversidad. Los jaguares, el puma, más que nada la fauna silvestre, endémica. Tortuga de carey, la ballena gris, el águila real. Por ejemplo, las aves, ¿no? Que también muchísimas aves están en peligro. Evitar así a toda costa que haya comercio con ellas. O sea, en el mercado negro, así en donde sea. O sea, evitar los comercios con aves exóticas.
Pues crear programas para concientizar a la población del problema para que todos podamos hacer algo. Pues haya más programas de conservación genéticamente, y de hecho aquí en la UNAM hay más programas en fauna silvestre para conservar las especies que ya están aquí, incluso tener un hábitat lo más aceptable para poder permitir que se conserven. Ya escuchó usted a nuestros estudiantes, en este caso de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, hablando de biodiversidad. Qué interesantes respuestas, ¿no? Realmente creo que, comentábamos antes de arrancar el programa, nos falta mucho en comunicación, pero se están haciendo cosas buenas, está empezando a llegar el mensaje, y estos chicos y chicas nos dan muy buena cuenta de cómo están percibiendo ellos como jóvenes, como estudiantes de una carrera que podríamos decir bastante ajena al tema de la biodiversidad, están percibiendo ya este problema. Y bueno, pues le voy a preguntar hoy a los invitados de hoy lo mismo, ¿qué es biodiversidad? Irene. Bueno, empecemos por el lado biológico, ¿no? Lo primero que uno ve cuando uno llega, si tiene la suerte de hacerlo, a un ecosistema no urbano, medianamente conservado, pues es si todos los árboles se parecen o si todas las hierbas se parecen. Al rato piensa uno que todos los moscos son igualitos, porque como fastidian, pero en realidad la biodiversidad es una distorsión de un concepto ecológico básico, que es el de diversidad. La diversidad tiene dos componentes, una es el número de especies que estamos viendo, ¿no? Y otra es qué tan frecuentes o qué tan raras son esas especies en un ecosistema en particular. Y alguna vez Otto Solbrig, cuando hubo un acto para establecer, digamos, el arranque de la participación de México en la Convención de Biodiversidad, dijo que la biodiversidad era la diversidad de los ecólogos en la boca de los burócratas internacionales. Pero la verdad es que la biodiversidad se ha convertido en una muy práctica moneda de cambio para hablar de la riqueza, es decir, de cuántas especies encontramos. Que encontremos muchísimas especies no quiere decir que hay muchos individuos de cada una de esas especies. Por eso tenemos especies que son raras y que son, por ejemplo, endémicas. Todas las endémicas son raras a cierta escala. Las endémicas son las especies que solo encontramos en un lugar en particular, ¿no? Por eso se dice también que en México hay muchas especies endémicas. En México hay muchas especies endémicas y hay muchas especies en general. Hay muchas especies comunes, por llamarlas de alguna manera. Yo las encuentro a todas extraordinarias, pero digamos que son frecuentes, ¿no? En cualquier lugar. En muchos lugares. Y lo que pasa es que México tiene una posición geográfica muy privilegiada porque está a la mitad de todo. Está en la zona intertropical, tiene zonas muy planas y muy bajas, como nuestras llanuras costeras, pero tiene además una orografía, una serie de montañas que atraviesan el país a lo largo y luego también a lo ancho, que hace que haya una gran cantidad de ambientes, pero una gran cantidad de ambientes. Para comentarle a nuestro público, de los 5 grandes grupos climáticos que se reconocen a nivel global, a nivel de todo el mundo, en México hay 4. Y tenemos las selvas calientes y húmedas, y tenemos ambientes con hielos perennes o casi perennes, si a nuestros volcanes altos no se les ocurre estar lanzando. El Popo ya está... El Popo ya está tapado de ceniza todo el tiempo. Perdió ya su glaciar, ¿no? Ya. Sí. En realidad, este tema de la biodiversidad, digamos, pone a México en la mira del mundo, porque es un país megadiverso, es decir, está entre los 12 países con mayor diversidad del mundo, y eso, desde luego, pues es un privilegio. Cualquiera que haya tenido el chance de moverse un poquito por el país se puede dar cuenta que aquí uno nunca se aburre. Y por otro lado, es una responsabilidad brutal. Claro. ¿Por qué es una responsabilidad brutal? ¿Por qué es importante la biodiversidad? Pues en la mañana estuve reflexionando de este tema. Una vez uno de los estudiantes decía de manera muy atinada este asunto de que la diversidad tiene que ver con la diversidad de cosas que uno se encuentra en la vida, y ellos dijo la diversidad alimentaria,
Pongámonos a contestar, por ejemplo, a la pregunta, ¿cuántas variedades de plátano hay en México? ¿Cuántas variedades de chile? ¿Cuántas variedades de jitomate? Y eso lo que hace es enriquecer nuestra cultura culinaria y es una de las dimensiones de la diversidad. Me encantó. A mí me ponían a coleccionar hojas de plantas cuando iba en la secundaria y tuve que ir a depredar hojas por los viveros de Coyoacán y me di cuenta de las pequeñas hojas que existían de milímetros hasta grandes hojas que las puedes usar como paraguas. Son medidas que en la medida cotidiana nos hacen ver cómo se manifiesta la vida, que es realmente un desafío para los biólogos y lo que hace que nuestra vida no sea aburrida. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar una gran variedad de manifestaciones de vida, desde un cacto a una palma, de una bacteria a un insecto. O de una bacteria a una ballena. De una bacteria a una ballena, en ese tipo de escala. Entonces, tenemos que percibir que tiene que ver, pues, con la variedad de manifestaciones de la vida con la que uno se encuentra. Y eso está relacionado con la variedad de funciones que lleva cada una de ellas. Que si por sí cada una de las especies tiene un valor estético único, una historia evolutiva particular, tiene diversas funciones dentro de los procesos de nuestro planeta, de los cuales, como uno de los estudiantes acertadamente decía, depende nuestra supervivencia. Y en eso quiero enfatizarlo. Exacto. La vida de un hombre actual depende de servicios básicos, y te voy a poner solo 2 ejemplos: agua y oxígeno. Y esos son servicios que nos prestan multitud de plantas, multitud de animales que forman parte de ese proceso de purificación de agua. Si perdemos diversidad, perdemos eficiencia en la que se lleva a cabo la filtración de agua, por ejemplo. Esos procesos de devolver el agua del suelo a la atmósfera que permiten regular el ciclo, que nos permiten tener cantidad y calidad de agua. Y son unos ejemplos. Otro puede ser la descomposición de cadáveres o de estiércol. Hay especies que se dedican a ese trabajo sucio, que uno piensa muy poco en eso. Así como nosotros tenemos enterradores, la naturaleza también sí, tiene los sus propios. Sí, había regiones en Australia donde introdujeron vacas que no eran nativas de ahí y se volvió una región estiércol porque no estaba la función de degradación de las boñigas de las vacas. Tuvieron que introducir escarabajos estercoleros que hacían esa función. ¿Qué función hace cada organismo en la naturaleza? Pues va a depender de que no seamos un planeta lleno de cadáveres, un planeta lleno de estiércol, un planeta sin agua, un planeta sin aire. Yo los invito a que reflexionen este tipo de cosas. En la medida en que dejemos una especie, estamos garantizando una función. Y como cada especie lleva una función, el hecho de que se pierda una, se pierde cualquiera de estas funciones que sostienen nuestra calidad de vida. Y qué difícil nos ha resultado entender eso, ¿verdad? Porque como la historia está llena y nos enseñan, y así es, ¿no?, en biología, de procesos de extinción de especies. Y uno diría, bueno, pues si se han extinto tantas especies a lo largo de la vida de la Tierra, pues ¿cuál es el problema de que se extingan unas más? ¿Cuál es el problema, Irene? Pues o la velocidad a la que se están extinguiendo. Bueno, desde luego, ¿no? a mí todo el mundo, mis cuates me dicen, bueno, pues se extinguieron los dinosaurios. Bueno, sí. Y de golpe y porrazo casi. De golpe y porrazo, pero fue un golpe y porrazo que duró 1.000.000 de años, ¿no? Y que fue resultado, por cierto, al menos hasta donde se sabe, de un impacto, de un cambio climático, ¿no? Y si no se hubieran extinguido los dinosaurios, pues los mamíferos seguirían siendo allí una peculiaridad bastante escasa, ¿no? ¿Cuál es el problema aquí? El problema es, por un lado, que no pelamos, no consideramos en serio lo que sí sabemos y que no sabemos. Que hay mucho que no sabemos. Hay mucho que no sabemos, ¿no? porque la percepción, digamos, de los cálculos de cuántas especies hay en realidad varían por órdenes de magnitud, ¿no? El número de especies que se conoce es un numerote, yo ni me lo sé, pero siempre se me olvida. Yo me lo debería de saber. Sí. Como 2 millones. 2 millones. Como 2 millones. O sea, las que están registradas con nombre y apellido son claro. aproximadamente. O sea, son las que son conocidas por la ciencia.
Y la estimación va de entre 5 millones a 100 millones, lo que quepa ahí. Y no sabemos tampoco muchas de las... 12 millones es como un número ahí que se ha llegado, pero no se sabe. En mi impresión es que, por supuesto no se sabe, pero hay un número como de moda, que son como los 30 millones. Pero también lo que demuestra esto es nuestra gran ignorancia del número de especies que sostiene de nuestro planeta, y por supuesto desconocemos el número de especies que tiene nuestro país, el número exacto. Claro. Ese también es un punto muy interesante. Pero además desconocemos la función de cada una de estas especies, que además varía de lugar en lugar, porque si algo caracteriza al mundo vivo es su capacidad de cambio, ¿no? Entonces, la verdad es que no sabemos en qué momento vamos a quitar el último tornillo que hace que se caiga el avión, ¿no? Sí, y que de hecho hay pequeños ejemplos de estos colapsos. No sabemos cuál va a ser la gota que derrame todo el vaso, pero ya hay gotas que empiezan a salpicar, ¿no? Muchísimas. Por ejemplo, el caso de las abejas, en general los polinizadores, el caso de los grandes mamíferos, el caso de los grandes mamíferos acuáticos, el tema de las ballenas, etcétera, empiezan a tener ya consecuencias a lo largo de la cadena, ¿no? El problema que tenemos y que tiene nuestro público es que existe la sensación de que, pues sí, todas las tortugas están en peligro de extinción. Y más allá de que se ha convertido en clandestino el consumo de especies que eran muy apreciadas en la cocina del sureste de México, por ejemplo, pues la vida no ha cambiado, ¿no? Y si desaparecen los quetzales, pues el grueso de la población mundial, y México en eso no es excepción, es urbana, y los quetzales están allí en un cerro retelejos, y nunca los he visto. Y nunca he visto uno, al menos en su ambiente natural, y entonces la percepción de la gravedad se vuelve muy complicada. Se necesitó que la contaminación del aire en la Ciudad de México, por ejemplo, llegara a unos niveles casi catastróficos para que pudiéramos darnos cuenta que inclusive muchos de nuestros mejores especialistas se habían equivocado, y el problema no era nada más de que se veía feo. Hubo quien tipificó el problema de la contaminación ambiental atmosférica, en particular en la Ciudad de México, como un problema cosmético, porque México es un país con muy malos registros históricamente, y aquí ha habido muchos avances, pero históricamente somos un país con muy pocos registros de salud pública, de rendimiento de la educación, de transformación de los ecosistemas, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, a los que nos preocupa la pérdida de biodiversidad, nos preocupa lo incompetentes que hemos sido para transmitir cómo este es uno de los grandes focos rojos del cambio global. De hecho, el cambio climático empieza con el cambio de uso del suelo, que implica la pérdida de diversidad, la conlleva. Exacto, esa es una de las preguntas que quiero que abordemos, es ¿cuáles son las grandes causas que están generando, o cuáles son los grandes temas que están provocando esta pérdida de biodiversidad en México y a nivel planetario? Sin duda el primero es la destrucción de hábitats naturales. Las necesidades del hombre por extender las tierras para ganadería, para agricultura, para explotación forestal, implica una destrucción de hábitats para la flora y la fauna nativas que tiene pocos precedentes en la historia del planeta. Y yo creo que ninguna especie había impactado de esa manera, cambiado los sistemas naturales por otras cosas, ¿no? Sobre todo acumulativamente. E impactado de esa manera tan fuerte en lo que, por ejemplo, todo lo que se denomina la productividad primaria neta, que es la base del sustento prácticamente de la vida del planeta, de la que dependemos, ¿no? La que dependemos todos, porque todavía no hay ningún otro organismo que pueda fijar a través de la energía solar el carbono, que es de lo que estamos hechos prácticamente todos los seres vivos de este planeta. Sí. Y hemos intervenido 2/3 partes ya de esa productividad. O sea, nos estamos apropiando de las 2/3 partes de la productividad del planeta. Claro. ¿Y qué les dejamos a los demás? Bueno, pero además déjate de los demás, ¿qué nos estamos dejando a nosotros mismos? Claro, también. ¿Qué le dejamos a las generaciones futuras? Que es realmente el desafío.
El concepto de desarrollo sustentable, sostenible, es este asunto solidario, generoso, de que cada uno de nosotros que vivimos ahorita en este inicio del siglo XXI, es qué calidad de ambiente les vamos a dejar a la mayoría de las personas en el futuro. Entonces, una democracia cualquiera, esas personas del futuro cuentan y las debemos tomar en cuenta en la toma de decisiones. Sí, claro, pero como no votan, nadie les hace caso, ¿no? Todavía no están. Todavía no están, no pueden levantar la mano. Pero además, yo cuando digo déjate de los demás, no estoy soslayando la importancia de las generaciones futuras. Lo que estoy diciendo es que en este concepto de sustentabilidad o sostenibilidad o como le queramos decir, cuando hablamos de las generaciones futuras parece que nosotros no estuviéramos en riesgo. También es cierto. Y vamos a regresar, nos vamos a ir a una pausa, vamos a regresar con esto. Le invito a que nos llame, participe con nosotros. Estamos regalando este libro a quien nos llame, México frente al cambio climático. Es un libro editado por varias entidades de la universidad y bueno, pues si usted nos llama, se lo vamos a poder regalar. Vamos a la pausa, regresamos. Muchas gracias por seguir con nosotros. Tenemos aquí unas llamadas que nos han hecho favor de hacer gente del público. Antonia Chávez González, de Temantla, del Estado de México, que nos señala el tema del fuego como un problema, la quema de pastizales, etcétera, y cómo impacta eso en la biodiversidad. ¿Qué se puede hacer con este tema? Y señala que donde ella vive hay un rastro que tira los residuos en una fosa, en un terreno baldío, y que hay mucha basura, perros callejeros, etcétera. Así es otro gran tema, la contaminación, no solo del aire y del agua, sino también la contaminación de nuestros suelos y de nuestro ambiente, de los tiraderos de basura, y que cada vez es un problema más grande y lo vamos a tratar en uno de los programas. Sebastián Tapia nos dice que nuestras explicaciones sobre la diversidad le parecen poco profundas, podemos profundizar un poquito más. Estamos hablando para un público generalizado, general, cuyos conocimientos no necesariamente son los que podría tener un biólogo o una bióloga, y él señala que el ser humano es egoísta y que deberíamos regular la natalidad como en China. Ese también es un tema de diversidad y ahorita podríamos comentar ese caso como un tema que puede generar problemas, que se toma como una decisión de política pública en un momento y los impactos que esto tiene al pasar de los años. Rosa María Cuevas nos dice que pasen más cápsulas informativas para que llegue a más gente, televisión abierta. Pues a veces la televisión abierta no se deja tanto, pero bueno, ahorita estamos en Canal 22, que es televisión abierta. Y cuidar a los árboles que sean plantados. Pues sí, porque también luego nos da por reforestar y nadie cuida lo que estamos reforestando, ¿no? Y somos el país que más árboles planta, pero no el que más árboles tiene. ¿No? Bueno, pues seguimos podemos ir retomando estas preguntas, estos comentarios a lo largo de la charla, vamos a seguir con el tema que dejamos en nuestro tintero. ¿Y qué podemos hacer? ¿Qué tipo de actividades podríamos desarrollar en nuestro país, de las que se están haciendo y de las que están pendientes por hacer, para proteger nuestra biodiversidad? Pues es una buena pregunta, sobre todo por las dimensiones que tiene. Las escalas de protección a la biodiversidad van desde la individual, donde cada uno de nosotros puede hacer cosas. La escala académica, en la escuela se pueden hacer cosas, y la escala gubernamental. No podemos dejar que todo dependa de políticas públicas, sino que cada uno de nosotros somos corresponsables del deterioro ambiental. Lo que yo les digo a las personas a las que les platico sobre el problema de la biodiversidad es que debemos de cuidar nuestra huella humana, reducirla al mínimo,
de acuerdo con nuestras posibilidades. Hay acciones básicas que podemos seguir, que es ahorrar el agua en casa, no comprar fauna y flora exóticas, o comprarla y tenerlas en casa. Es una responsabilidad mantener una planta o un animal silvestre en casa, y decir no es algo sencillo. Reducir nuestro uso de electricidad, que va a reducir este impacto, y mantener limpio la casa, separar la basura. Son pequeñas acciones que, sumados a la gran población que somos muchos, y a mí me gustó un spot de seamos muchos que sea para bien. Si todos uniéramos a una acción de ahorrar una cubeta de agua por día, estaríamos ahorrando agua para las generaciones futuras. Si multiplicamos ya eso por varios millones, ¿no? Digo, no los 111 o 113 millones que somos, porque hay muchos que sabemos que no tienen acceso al agua, pero los que sí lo tenemos sumamos varios millones, ¿no? Y solo quería aprovechar para tocar este tema delicado que decía una de las personas que amablemente llamo acerca del impacto que tiene el humano y que debemos ser menos. Como política pública es un tema delicado, pero como decisión personal, debemos entender que el impacto que tiene un ser humano en sus 70 años de vida, en promedio, puede ser muy profundo para la naturaleza. Solo tenemos que sumar el número de huevos que consumimos, la cantidad de agua que consumimos, cada uno de nosotros. Si se la multiplicamos por todos los días que vivimos, sabemos que un bebé tiene un costo. En ese sentido, a pesar de que es una decisión personal, tener la responsabilidad de decidir cuántos tendremos, porque son personas que se suman al futuro. Claro. Y el problema es cuando pasa como en China, ¿no? Que de pronto y por razones culturales se empieza a discriminar a uno de los géneros, ¿no? Como es el caso de las mujeres. Sí, lo cual es una barbaridad. Y es una barbaridad no solo en términos de la relación con el género femenino, sino con la propia perspectiva y sobrevivencia de la población. Porque sin mujeres no hay reproducción. Eso es cierto. ¿No? Sin hombres tampoco. Bueno, sin hombres tampoco, pero hasta que es más fácil. Pero realmente en China tengo entendido que ya enfrentan la disyuntiva de que, bueno, todo el mundo sabe que literalmente desecharon a toda una, bueno, no todas, pero a una gran parte de toda una generación de mujeres chinas, porque socialmente los hombres son mejor valorados y solo pueden tener un hijo. Entonces, si era una hija, pues resultaba que por ahí la iban y la tiraban, o la eliminaban, y ahora los hombres tienen un pequeño problema. Pero al margen de eso. Y la sociedad también, ¿no? Claro, ¿no? claro. Ese es un tema de diversidad. Lo que pasa es que nosotros no podemos hablar de diversidad biológica al margen de una naturaleza humanizada ya, ¿no? O sea, en realidad en el planeta quedan muy pocos sitios en donde no se siente la mano humana por ningún lado, pero bien pocos sitios quedan, ¿no? Los sitios más prístinos, de repente les empezaba a llover nieve café bueno, hasta en los polos se han encontrado y esa metano que viaja desde las zonas urbanas hasta... Así es. Nosotros podemos usar muchas de las frases trilladas que son cursis y que de tanto de decirse ya no dicen nada, ¿no? Pero en el planeta nada está demasiado lejos y todo acaba por repercutir. ¿Qué sucede? Regresemos al tema de la biodiversidad. ¿Qué sucede cuando nosotros perdemos una especie, se nos extingue? Lo primero que hay que tener presente es que la extinción, vuelvo a las frases setenteras, es para siempre. O sea, una vez que perdemos una especie, ya la perdimos. Sí, todavía creemos en Jurassic Park, ¿no? De pronto, al rato traemos a los dinosaurios de vuelta. Pues sí. Hay especies que nosotros identificamos como nocivas y que hemos tenido que eliminar, y habría que preguntarse si teníamos el derecho o no. Eso es un problema filosófico, pero lo que es cierto es que la humanidad está mejor sin viruela y nos va mejor desde que no los hemos eliminado del mundo, pero hay un montón de bacterias que basta con hervir el agua para no ingerir y enfermarnos, ¿no? Pero lo que sí tenemos que recordar es que desde el punto de vista biológico, hablar de la superioridad de una especie sobre otras especies es terriblemente fallido y equivocado. ¿Y por qué digo esto?
Hay gente a la que no le gustan las plantas, que no va a tener una planta en su casa nunca y que un jardincito le parece una lata y que, como decía alguien muy cercano a mi corazón, que es Julio Cortázar, el campo es el lugar donde los pollos caminan crudos. Pues sí, podemos ponernos en ese plan, pero lo que nosotros no podemos soslayar es que de todo eso dependemos nosotros, porque nosotros dependemos, no importa cuán tecnificados estemos, no importa las maravillas tecnológicas que nos permiten dialogar con el público tan a gusto como hoy, entre otras muchas cosas, no importa, nosotros seguimos necesitando comer, seguimos necesitando respirar y seguimos necesitando tener agua. Y para que comamos, respiremos y tengamos agua, necesitamos los servicios ecosistémicos. Y esos servicios ecosistémicos se dan, ¿dónde creen? Pues en los ecosistemas. Déjame preguntarte, porque es muy curioso esto de servicios ecosistémicos. En realidad, yo como lo veo, es en algún momento desde la academia, alguien muy inteligente, o alguienes muy inteligentes, dijeron, bueno, no logramos venderles la idea de que que la biodiversidad es importante, que la conservación de los ecosistemas es importante. Y hasta que no le pusimos el nombre de servicio, o sea, alguien nos presta un servicio, entonces ya se vuelve importante para nosotros. Y es lo que estamos haciendo con los ecosistemas, como nos prestan un servicio, no porque existan son importantes, sino porque nos prestan un servicio. Y esa parte, digo, me parece muy inteligente en términos de poder hacer llegar este mensaje más rápido. Ojalá algún día pudiéramos prescindir de la noción de que si no nos sirve, no sirve, ¿no? Sí. Pero, ¿qué son los servicios ecosistémicos, señor? Los servicios ecosistémicos son beneficios que obtenemos de los seres vivos y de los ecosistemas, que son muchos de los que ya mencionaste: calidad y cantidad de agua, polinización, regulación de plagas, mitigación de desastres naturales, conservación del suelo. Los ecosistemas albergan la biblioteca génica del planeta. Entonces, pues, agua, aire, alimento, medicinas. Todos estos temas, cultura y cultura. Sí, y así como está el concepto de servicios, decías, creo que en el momento que lo decimos nos recuerda que estamos enlazados a la naturaleza, que somos parte de este ciclo y que no podemos divorciarnos de ellos. Es un divorcio imposible. El otro concepto que se me hace muy atractivo también es el de capital natural. La biodiversidad es nuestro capital natural, porque es de lo que dependen las generaciones futuras de cualquier país, ¿no? Al bloque socialista no le gusta. Fui a un congreso de restauración ecológica en Cuba, decían, no, capital no, chicos, se oye muy feo. Pero yo diría patrimonio, porque el capital incluso uno lo puede arriesgar. El patrimonio no lo arriesga uno, porque es lo que le vas a heredar a tus hijos. Claro. Muy bien, porque algo muy importante, por lo que yo enfatizo, ¿por qué proteger la biodiversidad? Bueno, pues para el que le interese el dinero, los servicios ambientales nos ofrecen un capital económico con el cual se pueden sostener las personas, por supuesto. Y la moda de los biólogos durante mucho tiempo ha sido sostener que los servicios ambientales y las especies solo tienen un valor económico. Yo sostengo que no, que ese es un error. Ningún economista puede decirnos cuánto vale una especie. Es como darle el valor a la amistad de un amigo o al amor de nuestra pareja. Una especie tiene un valor de primer orden. Una especie, un ecosistema, la amistad y el amor. Cuando nos atropellan a un ser querido, suena perverso que nos den dinero a cambio. De la misma manera, la pérdida de una especie no puede ser solo por dinero. Entonces, los servicios ambientales nos ofrecen riqueza económica, sí, pero algo muy importante, nos ofrecen la posibilidad de bienestar, calidad de vida, salud y supervivencia. Si no detenemos esta crisis de la biodiversidad, nuestra seguridad está en riesgo. Pueden ustedes ver las escenas de inundaciones año con año. No nos salvamos de año en que no hablemos de una inundación en México o en el mundo. Y eso implica personas que sufren y personas que mueren. Por eso
debemos de estar conscientes que no proteger la biodiversidad y nuestros recursos naturales implica poner en riesgo la felicidad, el bienestar o la vida de otros congéneres nuestros en cualquier otra parte del mundo. Y de esa moneda estoy hablando. Es cierto, y a veces hasta que no nos enfrentamos con esa realidad, no somos capaces de choquearnos y de decir, uy, algo no estamos haciendo bien. Y en este momento le voy a invitar a que nos acompañe con nuestra siguiente cápsula y regresamos con más preguntas para nuestros invitados. Vamos para allá. El planeta Tierra bulle con millones de formas de vida, desde lo más profundo de los océanos hasta las montañas más altas y los desiertos más extremos. Todos los organismos tenemos un ancestro común y estamos conectados de alguna forma, entre nosotros y con el ambiente, con el planeta que es nuestro hogar. A la diversidad de genes, formas, colores, sonidos, comportamiento, relaciones entre ellos y las características del lugar en el que viven los organismos se le conoce como biodiversidad. La biodiversidad se expresa en varios niveles. El nivel de genes. Las especies están formadas por individuos, pero no todos son iguales entre ellos. Por ejemplo, no todas las personas somos iguales, ni tampoco todos los perros son iguales. Estas diferencias entre individuos de una especie están dadas por los genes, los cuales están en las células de todos los seres vivos. Los genes pueden considerarse las instrucciones para formar un ser vivo. El nivel de especies. Los seres vivos que comparten características comunes forman especies. Por ejemplo, los humanos, los gatos, las rosas y las tortugas pertenecen a especies diferentes. En el planeta existen millones de especies y todavía nos faltan millones por descubrir. El nivel ecológico. Se refiere a la manera en que los seres vivos han desarrollado soluciones para vivir en diferentes tipos de ambientes como selvas, bosques o desiertos. También nos habla de cómo se relacionan entre sí los organismos, qué animales se comen a otros, la manera en la que se comunican, cómo se defienden unos de otros, cómo buscan pareja, qué recursos necesitan para vivir, etc. La humanidad depende de la diversidad de la vida para obtener aire, agua y alimento, elementos esenciales sin los cuales no podría sobrevivir. Sin embargo, la propia actividad humana está disminuyendo aceleradamente esta rica diversidad, con lo que se afectan los balances naturales y los servicios ambientales que el conjunto de los sistemas biológicos nos brindan. Muchas gracias, qué bueno que sigue aquí con nosotros. Tenemos comentarios de Celina García, que nos pregunta ¿cómo está la biodiversidad y cómo está siendo utilizada la flora y la fauna en Chilapa, Guerrero? En Guerrero hay muchos estudios, podemos hacer una mención rapidísima a este tema. Para Celina García nos pregunta, ¿la basura son desechos o excedentes? Esta pregunta te vamos a invitar a que nos veas para el programa de los residuos, pero realmente pues los desechos y los excedentes pues serían un poco como que lo mismo y casi que igual, ¿no? El problema es ¿qué tanto estamos desechando porque no lo ocupamos, pero lo compramos, lo utilizamos y luego no sabemos qué hacer con ello, como por ejemplo las botellitas de plástico, ¿no? Pregunta si en alguna facultad se está reciclando el unicel. Tengo entendido que en la Facultad de Ingeniería se está reciclando el unicel. Y bueno, aprovecho para hacer un comercial. La Universidad Nacional Autónoma de México tiene ya sus lineamientos de compras verdes. Y en estos lineamientos se presenta se pide a la comunidad universitaria que ya no se compre unicel en los lineamientos de compras verdes para ningún propósito, salvo aquellos de orden académico en los cuales se requiere por alguna condición especial. Pero vasos, platitos, etcétera, ya no se van a comprar en nuestra casa de estudios. Y Marta Robles nos pregunta que en dónde consigue lombrices para las plantas. Si vives en el Distrito Federal, te invitamos que te des una vueltita a Xochimilco, ahí con la gente que vende
que vende tierra, seguramente podríamos encontrar. Y también, es cierto, venden lombricomposta, incluso yo creo que venden completos los sistemas para que tú puedas en tu casa desarrollar tu propio compostero. Y dice que hay personas que se roban el agua y tienen miedo de denunciar, pues puedes hacerlo de manera anónima al sistema de aguas. Nosotros te invitamos a que realices. Y platicando aquí, mientras estaba usted disfrutando de nuestra cápsula, comentábamos y queríamos regresar al tema, uno de los grandes temas de la biodiversidad a nivel planetario es el tema de los polinizadores. Irene, ¿qué son los polinizadores y por qué son importantes los polinizadores? Los polinizadores. ¿Y qué está pasando con ellos? Los polinizadores abarcan un grupo muy grande, muy grande. Desde luego los insectos, las aves y los murciélagos son, digamos, por excelencia. Por excelencia, ¿no? Son bichos que se acercan a una flor con ganas de comer, buscan el néctar y al introducirse en la flor o al posarse sobre la flor para extraer el néctar, se llevan en alguna parte de su cuerpo el polen mismo que depositan en la siguiente flor. No son hermanitas de la caridad que se paran y dicen, mi obra buena del día es ir a polinizar, son bichos que están comiendo. Pero hay una coevolución extraordinaria, que es uno de los temas más apasionantes, yo creo, en el que la planta ofrece alimento y el bicho le devuelve el favor, por decirlo de alguna manera, polinizándola. Y eso hace que se crucen genotipos, ¿no? Y haya una diversidad genética que es fundamental para la sobrevivencia de cualquier especie en cualquier población, ¿no? Y para gran sorpresa de todo mundo, inclusive yo creo que de los entomólogos y de quienes estudian a estos organismos, ahora nos enfrentamos con problemas muy serios porque no tenemos polinizadores suficientes. ¿Cuándo fue la última vez que se pregunta el público y les pregunta a ustedes que vieron una abeja en la ciudad? O de los abejorros estos que les llamábamos mayates, que daban una lata tremenda. Son escarabajos. ¿Eh? Sí. Yo te puedo decir que en el sitio en el que yo vivo había abejas todo el tiempo y era un lío con los niños chiquitos porque las querían agarrar y todos los niños chiquitos de donde yo vivo alguna vez los picaron y ya no hay, pero uno diría, bueno, pero esto es la mancha urbana. Pero se acabó, ¿no? La molestia de las abejas. Pero esto es la mancha urbana. Y entonces uno diría, bueno, pues en la mancha urbana pues van a cambiar los jardines. El problema es a nivel global. El problema es que hay cultivos, por ejemplo, como la almendra, que están metidos en un brete. En California, ¿no? Sí, porque no hay polinizadores, porque pues sí, claro, los insecticidas han hecho su trabajo. ¿No? Y fíjense cómo es algo en lo que nosotros nunca pensamos, ¿no? Las maripositas tan monas, los pajaritos, los murciélagos, ¿no? Vuelvo a la pregunta sobre Chilapa, sobre la zona de Guerrero. En la zona de Guerrero, un grupo de productores de mezcal artesanal, del famoso mezcal de Ayehualco, los mezcaleros sabrán bien de qué estoy hablando, trabajan con un maguey que no echa hijitos, que depende nada más de las semillas, nada más de la reproducción sexual. Y no sabían qué cuidar, ¿no? Y tuvimos la oportunidad de ayudarles a identificar que los murciélagos eran los principales visitadores y polinizadores. Hay muchos visitadores, muchos insectos que pasan en el día. Algunos de ellos se sabe que son polinizadores, otros todavía no se sabe. Pero los amigos de esta cooperativa usan un gafete y decían que ya iban a mandar imprimir gafetes chiquitos para que los murciélagos trajeran su gafete, porque eran parte de la producción del mezcal, ¿no? Porque ya saben ustedes que los agaves, una vez que producen su inflorescencia esta preciosa, pues se mueren, y si no hay polinizadores, pues no hay agaves, y si no hay agaves no hay mezcal, y si no hay mezcal, aunque parezca increíble, el hambre en esa zona puede ser más grande. Es una zona muy marginada, muy detenida, ¿no? Sí. Ese es el tipo de cosas de la diversidad que nosotros no entendemos y no conocemos, y que sobre todo los entes urbanos que cada vez estamos más desapegados, ¿no? Y yo recuerdo en alguna ocasión que se comentaba que les habían pedido en un salón a unos niños que dibujaran pollos y dibujaban el pollo como lo ven en el súper.
Así es. O sea, ya no tienen la imagen de un pollo en una granja o un pollo corriendo por un patio, en un traspatio. O sea, esa imagen se ha perdido inclusive, de algo tan cercano, porque nos lo comemos casi que todos los días. Claro, ¿no? Porque en las ciudades no producimos nada y creemos que producir es poner los paquetes en el súper, pero no es así. Nuestra vida depende hasta de los murciélagos de Chilapa, que está bien que nosotros no queramos tomar mezcal o sí queramos tomar mezcal, eso no importa. Lo que importa realmente, además de que los pobladores de allí, de eso es de donde tienen un pequeño ingreso extra, esos magueyes retienen los suelos de esas pendientes, que de por sí no son suelos demasiado fértiles, pero que además son suelos muy transformados por años de agricultura en sitios que no tenían vocación para ello, y del paso del ganado. Entonces, realmente en esa región de Guerrero, en la parte baja de la montaña, el cambio de uso de suelo, depende, digamos, la subsistencia de esos suelos dependen de los agaves que van a permitir que se retenga el suelo. Bueno, y a mí qué me importa que se retenga el suelo en un lugar al que nunca he ido, hombre, ni voy a ir, porque a mí me gustan los hotelotes con litros de agua y las sábanas que voy a usar durante 4 días que me las cambien todos los días y las toallas que me las cambien todos los días. Pues no va por ahí la cosa, porque el agua se filtra por los suelos que tienen vegetación. Cuando no hay vegetación, el agua nada más arrastra y acaba hecha una porquería en el mar, llena de contaminantes. Y llevándose cuanta población encuentre en su paso. De paso, también, ¿no? Claro, claro. Entonces, lo que es muy importante es entender que la biodiversidad es parte de los mecanismos del sustento de la vida, de esa que nosotros tanto disfrutamos. Yo digo que la vida es maravillosa porque yo me paro en la mañana y veo salir el sol, o lo veo arriba, porque no soy muy tempranera, y digo, qué maravilla, el sol sale todos los días, las plantas fotosintetizan, yo respiro, y puedo decir, qué maravilla, el sol sale todos los días. Así es. Es un sistema de soporte del cual la biodiversidad es una de las piezas clave. Sí, si no entendemos que vivimos en un mundo en el cual todo está interconectado, literalmente, no es fantasía, no es poesía. Realmente tenemos que hacer ese clic y asumirnos como una especie más, muy importante, que incluso hemos impactado de tal manera el espacio en el que vivimos, el planeta en el que vivimos, que hay quienes ya sugieren, y de hecho ya está aceptado en muchos espacios, desde las ciencias de la Tierra, que estamos viviendo una nueva era geológica, el antropoceno. Así es. Porque hoy la fuerza mayor de cambio, de transformación en este planeta, somos las personas. 30 segundos, Zenón, para cerrar. La biodiversidad es una riqueza de la cual depende nuestra civilización. Si se pierde una especie, se pierde una función para todos. Correctísimo. 20 segundos. La biodiversidad es una de las riquezas más grandes que tiene nuestro país. Es uno de los temas en los que se ha trabajado muy importantemente, por ejemplo la CONABIO, por ejemplo la CONAMP, y es un tema en el que ha habido mucha injerencia de organizaciones no gubernamentales que han logrado grandes cosas, y lo que nos falta es volver transversal el criterio, que cada oficina de gobierno sea una oficina con un perfil ambiental, que todas las decisiones de gobierno tengan un perfil ambiental y que todas nuestras actividades cotidianas estén razonadas en términos de la huella ecológica que estamos dejando, que es excesiva. Correctísimo. Bueno, pues con esto voy a despedir a mis invitados del día de hoy. Irene, muchísimas gracias. Zenón, gracias por la un invitación, placer. Y pues le invitamos a que siga con nosotros en esta serie, nuestro próximo programa, Agua Limpia y para todas y todos, los retos del agua en México. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy.